Esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy otra vez la tertulia polaca mocha, dice la regidora Roselena Trujillo. Y como dijo Pepe Peralta en la mesa pasada, estamos los que vinimos, ¿no? Así es. Estas precampañas se están acabando a los partidos, a los representantes, a la tertulia, ¿no? Wendy Briceño se reportó enferma. Y Jesús Ramón, pues por cuestiones, compromisos de trabajo con su partido, pues tampoco pudo asistir. Pero bueno, hoy el tema, como dijo Edgardo, ¿no? El tema volteado. Los políticos hablando de medios de comunicación, ¿no? El tema de hoy es medios de comunicación en tiempos electorales o los procesos electorales. Bien, entonces estoy aquí con Roselena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano, y Edgardo Briceño, presidente del PRI Hermosillo, sí, no me voy a equivocar como a Jesús Ramón que elige presidente del PRI, ¿no? Yo creo que por eso ya no vino. Sí, bueno, a ver, vamos a ver, la primera pregunta. ¿Es válido que un político critique a un periodista o a un medio de comunicación? Está en todo su derecho, porque no deja de ser un ciudadano, ¿no? Y estamos en un país supuestamente democrático, pero ¿hasta dónde, qué tan válido o cómo se deben de cuidar las formas? Yo creo que en buena parte, bueno, yo sí quisiera empezar un poquito para contextualizar esa pregunta. Aarón, en esta parte de cómo los medios tradicionales han perdido la centralidad en la definición de la agenda pública, ¿no? Creo que para mí esa es la parte más importante y de eso deviene la centralidad. La centralidad en el sentido de dictar la agenda. Los medios tradicionales, la televisión sobre todo, la han perdido. Exactamente, han perdido esa fuerza, ese poder. ¿Y ahora quién la tiene? ¿Las redes sociales? Yo creo que la tienen las redes sociales y la comparten en buena medida los ciudadanos, con todos los vaivenes que pueda tener, pero yo creo que sí nos enfrentamos ante una pérdida en cierta forma de la centralidad en la definición de la agenda pública, de los temas de la agenda pública por parte de los medios tradicionales. Me refiero prensa, radio y televisión específicamente. En ese contexto se abre el debate, sobre todo cuando hay tiempos electorales, se abre el debate en todos los medios, los tradicionales, los alternativos, las nuevas plataformas, los blogueros, los influencers, y obviamente la política, lo político y los actores políticos pues son el oscuro objeto del deseo, ¿no? En esa parte creo que los políticos en su momento se van a sentir agraviados, en su momento se han sentido agraviados por los propios medios de comunicación, por los columnistas, y creo que están en todo su derecho de generar la petición de derecho de réplica, ¿no? Entonces tiene un político, un actor político, la oportunidad de enfrentar a los medios, de ser críticos ante los medios. Yo creo que sí, definitivamente. Por un lado en la parte de derecho de réplica y por otro lado en lo que es el ejercicio periodístico. Yo creo que como actor político tenemos la posibilidad de señalar ejercicios periodísticos sesgados, ejercicios periodísticos, no hablaría de correcto o incorrecto, exacto, pero sí de ejercicios periodísticos sesgados, influidos por los recursos monetarios e influidos también por toda una serie de privilegios y prebendas que se han puesto sobre la mesa de lo político y sobre lo cual creo que una buena cantidad de periodistas han hecho uso de ellos, ¿no? Edgardo, ¿tú qué opinas? ¿El político sí puede, se vale más bien, ¿no? Porque de que puede, ¿no? Y que está en su derecho lo tiene, se vale. Tío, ahorita tocas un tema de un principio fundamental y una garantía constitucional que todos tenemos, donde te dice que la libertad de expresión está vigente en todos los mexicanos. Pero eso yo creo que el caer en que un político que se dedica a la política, que hace política y que ha vivido de la política, que es un cliente asiduo de una serie de medios de comunicación de diferente índole, en campaña o no, en proceso electoral o no, se vuelve, yo creo, más pleitos personales
a críticas hacia el medio de comunicación como tal. Ahorita, como bien lo comenta la regidora Roselena, sí, en derecho de réplica se entiende que es pues hasta cierto punto válido, y si no lo haces sería usado en tu contra. Pero ser un político crítico de los medios creo que de entrada no es pues ventajoso para él. Al contrario, el poder que tienen los medios de comunicación a final del día siguen siendo pues número uno en que ellos mismos sean los portavoces y que ellos mismos decidan hasta dónde llegan tus acciones, hacia dónde llegan tus visiones que tienes. Creo que el criticar, por sentirse dolido o agraviado, como lo hemos visto pues hace tiempo y hasta la actualidad, no le beneficia al político, más sin embargo pues tienes una garantía constitucional con sus reservas, pero sí el ser muy echado para adelante y contestar nomás porque te dolió que te pisaron un callo hablando en materia política y que tú te vuelvas enemigo de ellos, creo que ha sido algo que se ha visto y que no ha sido favorable a esos actores políticos. O sea, tú hablas entonces en cuanto a lo que es la estrategia, ¿no? Que es contraproducente. Sí, totalmente. Pero no de un legítimo derecho, o sea, A criticar. sí, mi pregunta era, ¿está mal que un político de repente se enfrente a un médico o un periodista y, oye, no estoy de acuerdo? No, creo que... O lo critique, ¿no? Claro, no creo que esté mal. A lo que desarrollé yo ahorita es cómo se ha venido dando esa crítica en la que la ciudadanía está inmersa y revisando, o sea, le esos pleitos. Yo veo que le perjudica, pero obviamente en un derecho de réplica o en una crítica constructiva y en hechos de refutar alguna declaración, no hay ningún problema que critiquen. Sí. Fíjate que yo sí estoy muy de acuerdo que un político pueda abiertamente criticar a algún periodista, más allá de un derecho de réplica, ¿no? Porque el derecho de réplica es cuando se alude a tu persona y que hay un cierto, como dice, sesgo o una infamia o algo falso, corrección de la información. Sí, corrección de la información. Pero existe la otra posibilidad donde así como un periodista puede tener su análisis hacia un personaje político, bueno, pues el político, ¿por qué no va a tener también su propio análisis sobre un periodista, ¿no? Y como bien dices, muchos no lo ejercen por ese temor a los medios de comunicación que se han vuelto también desafortunadamente como un poder fáctico, ¿no? Pero que ha venido perdiendo, son sicarios de la pluma, muchos de ellos. Así es, pero gran parte de la sociedad también ya está muy molesta con los medios de comunicación porque saben lo que han sido una herramienta más, ¿no? del sistema hegemónico que pues ha servido a los intereses, o sea, como dices tú, sicarios, ¿no? Al mejor postor. Y bueno, insisto, además el periodista, hablo, por supuesto que no generalizo, pero es el común denominador, se siente como en una especie de inmunidad a ser criticado por un político. Si de por sí no aceptan la crítica ni del ciudadano, ni mucho menos la de un político, inmediatamente lo tachan de intolerante, antidemócrata, autoritario, bueno, todos los, ¿no? Y el caso ahorita, por ejemplo, está, y no es porque me siente en el personaje, pero tomando ahorita coyunturalmente lo de la columna de ayer de Jesús Silva Gerso contra Andrés Manuel López Obrador, que López Obrador emitió un tuit ahí diciendo, bueno, que de la mafia del poder, ya sabes, ¿no? Esto, y es todo un verdadero escándalo porque, bueno, ya sabes, siempre lo mismo, ¿no? Es un autoritario, un esto, que por qué no critica el texto, por qué critica al periodista. Bueno, pero ellos hacen lo mismo, ¿no? Critican al personaje y no critican el texto, ¿no? De lo que hace referencia a López Obrador. Y así, no nomás con López Obrador, ¿no? Estoy hablando en general. Yo creo que sí es válido, ¿no? Que el político tenga esa libertad. Y porque además los medios de comunicación se han vuelto factores políticos, ¿no? Totalmente. Fíjate, yo sí quisiera mencionar un poco porque estos temas desde la academia son parte de mi objeto de enseñanza, ¿no? Yo en la universidad, entre otras asignaturas,
enseño a los alumnos, los pongo en contacto con una serie de herramientas teóricas que mucho trata de analizar la producción de los mensajes, la parte de cómo se posiciona los temas en la agenda pública, ese tipo de detalles. Entonces, me toca decirles un poco los indicadores de ese escenario de los medios en términos de focalizar temas en la agenda pública. Y ahora que soy un actor político, te puedo hablar de mi experiencia, a lo mejor corta en tiempo, pero yo sí he visto dos cosas. Políticos que tienen la lámina muy delgadita, o sea, muy delgadita, sí, la lámina sí. Que no aceptan que se les toque, que no aceptan que el periodista ejerza una crítica sobre su desempeño político o sobre sus decisiones en la política, por un lado. Y por otro lado, observo, inclusive a muchos de los que fueron mis alumnos, también con la lámina muy delgadita en la parte del ejercicio periodístico, ¿no? Periodistas o reporteros o columnistas que no aceptan el debate, que no aceptan la crítica y que no ven más allá de ciertos aspectos políticos dentro de su panorama visual, ¿no? Y ese panorama visual tiene mucho que ver con quién les paga y con quién no les paga, ¿no? Y te lo digo porque a mí me ha tocado que en mi desempeño como regidora he tocado temas que para mí eran temas muy importantes en la agenda pública, como por ejemplo las denuncias por corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción que presentamos, documentados. Por ahí algún pseudo periodista te llamó a Rabaler. Sí, hasta eso, ¿no? El señor Oscar Romo. Entonces, te digo, está muy delgadita la lámina, pero en aquel entonces, y lo pongo de ejemplo, cuando yo traía toda esta documentación para evidenciar irregularidades en la Dirección de Alumbrado Público, yo me senté, le marqué a algunos periodistas que yo consideraba que era importante que conocieran de primera mano la información, que vieran que lo que yo decía no era mentira, que las facturas existen, que las facturas tienen una referencia ante el sistema de administración tributaria, toda la información. Y así, mira, saqué mi maletincito, un maletín, y les puse todo, les enseñé, lo vieron, se sorprendieron, y nadie lo tocó, ni en sus columnas, ni en sus noticieros, ni en nada. Entonces, a mí sí me hizo nadie, absolutamente nadie de las personas con las que yo me senté lo tocaron. Nadie, porque segura. Nadie, segura. No, tú sí lo tocaste. Fui uno de esos, bueno, yo no soy periodista, ¿no? Pero fui uno de esos de medio. Tuve una videocolumna y la más larga cuando todavía colaboraba con Proyecto Fuerte, explicando todo el por eso saliste. Y por eso es la base de la pregunta 1, pues en base a ese hecho, los políticos pueden criticar a los medios de comunicación por no haber hecho esta acción. Digo, es una pregunta, pues, ¿no? Definitivamente. No, yo creo que sí, Es que son hechos muy concretos, pues claro, que estás sí, comentando. Porque te digo, para mí era un tema importante, era un tema que creo que podría haber sido inclusive tema de investigación periodística. Aarón fue el único que retomó datos duros, los presentó, los expuso pruebas de lo que... Pero fuera de ahí, algunos otros compañeros de los medios que creo que podrían haber tenido la posibilidad de haberle dado seguimiento a ese tema no lo hicieron. Bueno, las razones a lo mejor son múltiples, pero cuando yo pienso en esta experiencia que tuve, pues yo recordé aquella frase acuñada por un famoso expresidente de no pago para que me peguen, ¿no? José López Portillo. Entonces creo que un poco esa era la idea. Muchos vieron y dijeron, no, pues sí, en realidad los documentos regidora que tiene, maestra, los documentos que trae, pero nadie quiso dar el paso más allá como para afectar los intereses de un gobierno. Sí. Abonándole también un poquito al tema, y yo sé que ahorita se va a tocar, el tema de redes sociales creo que ha cambiado mucho esa pregunta, enfocándonos también a la crítica, pues, ¿no? Porque la valentía que te da al ciudadano o al que tiene la capacidad de tener un teléfono y que le gusta informarse, es muy fácil el que se autonombre o autoasigne o nombre, sí, periodista o líder de opinión.
Pero esa característica yo creo que ha venido a romper mucho una famosa crítica o un rompimiento o un pleito entre un político y otro, o entre un político y un medio. Me refiero a remontarnos años atrás y no hace mucho, donde las redes sociales todavía no tenían ese poder. Lo que tenía que hacer el político para romper, o lo que tenía que hacer el medio para romper, o sea, de entrada barreras internas hacia su partido, hacia su empresa, etcétera, sus jefes políticos. Y hoy en día vemos que con esta herramienta que dejando por un lado las falsas noticias, pues ha venido a revolucionar eso. Entonces, eso hace que obviamente cualquier persona sea fiscal, contralor y supervisor del actuar, y sobre todo las figuras públicas que son las que están pues muy expuestas y que han estado pues con muchos seguidores para ver en qué piedra se tropiezan para señalarlo. Entiendo que es natural, pero creo que revoluciona mucho eso, sí, claro. Y envalentona a cualquiera, pues no a un medio ni a un político, sino a cualquier ciudadano o ciudadana ama de casa, ¿no? Sí. Se acusa mucho, ¿no? Ahora que las redes sociales, el fake news, y sí, están alertando. Sí, pero el llamado ahora fake news ha existido de toda la vida, ¿no? Y antes era mucho más aplastador, más, recuerda Jacobo Saludowski, el famoso aquel, hoy fue un día nublado, cuando sí, acaban de matar a no sé cuántos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿y cómo tú rebatías? Hoy por lo menos tienes la herramienta como para interpelar, ¿no? Ese fake news, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que es que hay mucho periodista tradicional, ¿no? Que alude a ese fake news en las redes sociales, ¿no? Bueno, el papel, Pinky, de los medios de comunicación en procesos electorales. Fíjate. Porque hay un antes y un después con todo esto que estamos hablando de las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo ves? En ese contexto te menciono unos datos que hablan un poco de lo que decía Edgardo, de lo que yo mencionaba al principio, cómo los medios tradicionales están perdiendo centralidad en el hecho de ser ellos quienes tradicionalmente posicionaban los temas de la agenda, ¿no? Incluso, en este caso los temas de la agenda. Aquí un paréntesis. Fíjate, ustedes tienen su mayor ejemplo, ¿no? Yo creo que es el mayor referente a nivel nacional, que es Enrique Alfaro, ¿no? Sí. Que él, a través de las redes sociales, él siempre lo ha atribuido así, ¿no? Hizo una gran campaña en 2012 contra Aristóteles González, ¿no? El gobernador de Jalisco, donde por poquito, por 2.500 votos perdió, que fueron los que le sumaron el Partido Verde, ¿no? Y que había empezado no sé, tenía como un 3-4% las preferencias. Bueno, pues que le metió el susto, y donde todos los analistas dicen que si dura 10 días más la campaña se la lleva, ¿no? Y todo eso, porque no había dinero, por lo que quieras, la estrategia fue a través de redes. Y la han trabajado muy bien, y creo que eso creo que eso ya está, se nota exactamente el manejo de las redes sociales. Creo que inclusive desde la campaña del 2015, que fue la primera campaña formal de Movimiento Ciudadano en Sonora, al menos la campaña de Hermosillo sí estuvo con ese toque de redes muy creativo, con mucho dinamismo, pero sobre todo con mucha interacción, porque no se trata únicamente de postear o de publicar, sino se trata de generar interacción a través de las redes. Mira, yo traigo algunos datos rapidito. Son unos datos, estos son de parametría. Por ejemplo, en julio del 2012, que además era periodo electoral, Parametría aplica una encuesta para conocer el nivel de confianza de los ciudadanos en los medios tradicionales, ¿no? Y en esa primera muestra, el 55% admitió tener mucha confianza en los sobre todo en los noticieros televisivos. Y ¿Esto es a nivel nacional? Eso es a nivel nacional. Y 44% tener poca confianza. Estamos hablando de julio del 2012, que es el mes de las elecciones presidenciales, ¿no? Posterior a eso, tenemos el evento... Ya está como en el 70 y tantos % que no le creen, ¿no? No, definitivamente. 2 años después, en julio del 2014, y ya con el antecedente del movimiento de Yo Soy 132, ¿sí? 2 años después, la ecuación empieza a cambiar, como tú señalas. De 55% que 2 años antes había dicho que confiaba en los medios tradicionales, se disminuye al 37%. Y ahorita creo
que estamos hablando, creo, de un porcentaje todavía que se ha reducido considerablemente. Por eso es que yo señalaba que los medios tradicionales ya no son los que tienen esa centralidad, esa fuerza para dictar la agenda pública. Otros datos, un dato que creo que es importante, que tiene que ver con esta emergencia de las redes sociales. En el 2016, la tercera encuesta nacional de usuarios de servicios de telecomunicaciones menciona algunos datos que son importantes sobre el uso de Internet y el consumo de las redes sociales. Por ejemplo, señala que el uso de las redes sociales se incrementó sobre todo a través de la telefonía móvil en un 86%, señalando que la mayoría de los usuarios se conecta a través de los smartphones, ¿no? 89% usa redes sociales, 90% ve videos cortos y del 64 al 67% consume noticias. O sea, la mayoría de los usuarios de Internet... De los que tienen smartphone. Así es. 64% consume noticias. Del 64 al 67% pues alto, ¿no? consume noticias. Sí, Ese es un dato bien interesante porque el Internet es el referente de información de los temas políticos. Ya no es la televisión, ya no es ni siquiera la prensa, ¿sí? Y la radio creo que tiene un público cada vez... pues no le llamarías un círculo rojo, pero sí un círculo muy específico, ¿no? Sí, y el que anda en el automóvil, ¿no? Así es. Pero aquí sería interesante ver de todos estos que ven se consumen la noticia por internet, ¿cuántos son los medios tradicionales? Porque ahora es híbrido, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, un Loret de Mola que sus debates, todo esto lo suben también a las redes, todos están, casi todos, de ¿no? hecho yo creo que cualquier medio tradicional que quiera permanecer, que quiera sobrevivir, ha tenido que invertir y migrar a plataformas, ¿no? Y tener podcasts, subir transmisiones en vivo, o sea, tiene que meterse al juego de las redes sociales. Así es. Entonces, porque ahí se está sería quedando interesante, fuera. porque si vamos a estar consumiendo lo mismo de los medios tradicionales, pues está mal, pues es la misma chingadera. Pero creo que de todas maneras se ha cambiado. Mira, yo veía una estadística creo en una columna de Jorge Cepeda Patterson, donde decía el portal más visitado de noticias en México creo que es el Universal, pero visitado directamente, ¿no? Y luego estaba otro por ahí, no sé si el Reforma, y ahí te ibas, estaba sin embargo como cuarto lugar, quinto la Aristegui Noticias, pero resulta ser que el internauta ve más las noticias por las redes sociales, o sea, es referencial. Tú ves en la red social que alguien compartió algo y le picas ahí, y ahí cambian los números totalmente, ¿no? Y son más altos que el que va directamente a la página. Quien más replique es quien tiene mayor. Entonces, ahí estaba muy CDP Noticias, los mismos, sin embargo, Aristegui, por ahí más críticos. Por ejemplo, fíjate, Aarón, en el 2017, esos son datos muy recientes, el INEGI da a conocer su encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Algunos datos, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, 15.7 millones de hogares mexicanos disponen de conexión a Internet, casi el 50%. O sea, para un país que no es de primer mundo, tener casi el 50% de los hogares conectados a Internet, estás hablando de un hogar con un promedio de 4-5 personas que tienen la posibilidad más de navegar en las redes, ¿no? Exactamente. Si casi el 50% de los hogares tienen internet, puta madre, pues son 4 habitantes. 80. Exactamente, ¿no? Y esa misma encuesta, por ejemplo, señala que la tecnología que va en aumento es la telefonía celular. 81 millones de mexicanos mayores de 6 años son usuarios de celular. De ellos, el 60.6% utiliza un teléfono inteligente, un smartphone, y esta cifra se incrementó desde el 2015 al 2016 en casi un 10%. O sea, los usuarios de Internet y los usuarios de smartphones van ahora sí increciendo en aumento de una manera vertiginosa. ¿En qué se traduce esto al actual proceso electoral? ¿En qué se traduce? Para mí se traduce en la conformación de nuevas audiencias. En audiencias que creo que tienen la posibilidad de estar más informadas, aún con todas las famosas fake news y con todas las noticias que necesitan a veces ser verificadas o confirmadas por los usuarios. Creo que los usuarios en promedio tenemos muy detectados los sitios
de Internet que nos generan información confiable. Sí, sabemos cuáles, creo que a estas alturas sabemos cuáles portales, como el de Forma, por ejemplo, son más para... Milenio. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos muy claro cuál es el tipo de sitios o de plataformas que nos ofrecen información Pero todo con mayor esto, ¿cómo va a certeza. repercutir ya en la ecuación electoral? En los votos, Yo creo que el usuario de este tipo de plataformas, el usuario de este tipo de redes y el usuario que accede a este tipo de espacios de información, va a anular su voto. fíjate que yo creo que a estas alturas los usuarios deben de tener muy claro que anular el voto no es conveniente. Bueno, le conviene a ciertos partidos, pero yo creo que no es conveniente la anulación del voto. Yo creo que sí vamos a tener usuarios más informados y usuarios que van a poder tener mayores herramientas para decidir el voto. Antisistemas. Yo creo que sí. Mira, te voy a decir, yo ahora que andamos en este proceso de precampaña, nos hemos encontrado con comunidades muy, muy receptivas, nos hemos encontrado que al menos aquí en Hermosillo la gente está muy cansada del binomio PRI-PAN y sí busca ver otras opciones, ¿no? Entonces creo que ahí es donde cabe la posibilidad. Y es gente de tipo quienes, que consume. yo creo que sí, es gente que consume, es gente inclusive que te cita en dónde leyó tal información, que te genera información, y esta a mí se me hace un usuario bien interesante. Hay que ir por ellos. De todos los estratos sociales. Yo creo, obviamente sí es cambiante, ¿no? Sí es cambiante. Me imagino esto que me estás mencionando es más clase media, ¿no? Es muy clase media, pero aún en colonias de clase media baja y clase baja, sí hay creo yo que sí se está incubando una interacción diferente con los contenidos que les ofrecen los dispositivos electrónicos. Creo, y eso yo lo celebro, que sí hay la posibilidad de que se empiecen a formar audiencias con un sentido más crítico y también con un manejo más eficaz de la información que reciben a través de las redes. Yo me he encontrado curiosamente en colonias de clase baja, en donde tú dices, bueno, a lo mejor aquí la información que se tiene sobre la actividad política es menor. No, definitivamente. La gente sabe, la gente está enterada de lo que hace su gobierno, y creo que eso también le posibilita pues ser un usuario con un desempeño político diferente al que no vimos hace 3 años. Porque no olvidemos que estas elecciones creo yo que van a ser las primeras elecciones en donde el peso de las redes está encima. Y tan es así que no podemos olvidar que hace algunos meses el PRI a nivel federal quiso regular las redes sociales, ¿no? Entonces creo que el intento de regular las redes sociales tiene que ver con estos nuevos escenarios. Mejor hacemos una ley de seguridad interior. Con estos nuevos escenarios en donde el gobierno está perdiendo control. No, creo que se le ha salido de las manos las redes. Creo yo que sigue teniendo todavía esa relación perversa con ciertos medios tradicionales que han migrado a sus plataformas, pero está el ciudadano común y corriente que se convierte y que hace del uso de su smartphone un ejercicio periodístico. Sí. ¿Cómo ves tú este escenario? Traigo también una información, precisamente información reciente, pero te hace un análisis de la elección presidencial del 2012 y te dice, es un estudio que se hizo del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Se realizó en los 32 estados, cerca de 20,000 habitantes a través de 2,000 entrevistas a una población de 114 millones. Dice, en el 2012 existían 52.3 millones de usuarias y usuarios, y el 44% de los 52 millones eran jóvenes de 12 a 25 años. El uso de redes sociales del 2012, que venía estando en un 32%, en el 2009, al 2012 elevó el 86%, o sea, de ese rango de edades. De ese rango de edades. Entonces, obviamente esto te dice que subió más del doble en una medición de 3 años, y hablando de en medio de una elección
federal. Entonces obviamente ahorita va a ser mucho más elevado el rango, y eso obviamente te permite, tiene sus pros y sus contras. De hecho traigo aquí, yo también hicimos una relación de cuáles pros se pueden encontrar, porque al final del día las notas falsas, etcétera, pues eso viene siendo carnita diaria, que los que se dedican a hacer eso pues obviamente tienen su popularidad, pero también hay cosas importantes que señalar. Hasta una encuesta realizada por Idea Internacional te dice, de parte de las mejoras que puedes tener como redes sociales hablando en un proceso electoral: mejora la información pública acerca del proceso electoral, más rápida, aumenta la rapidez en la transmisión de los resultados electorales, facilita el intercambio de información entre los organismos electorales y otros usuarios y proveedores, reduce costos de información y aumenta su eficiencia, fortalece la participación en los procesos democráticos, abre la posibilidad para usarse en la inscripción electoral y en las votaciones. Es decir, te lo está socializando y te lo está abriendo incluyente, de tal suerte que si no te enteras por algún medio, te vas a enterar por la autoridad, o te vas a enterar por el gobierno, te vas a enterar porque alguien te lo comparte, y ya no solamente es exclusivo a los puros jóvenes. Pues hoy en día vemos que personas de la tercera edad están enteradas porque traen su aparato, porque le platican y porque es un día a día, y lo vemos en el camión, en los camiones de transporte urbano, y lo vemos en los carros y en los parques, en las filas de la tortilla. Entonces creo yo que, o sea, hablando de tiene más pros que contra, obviamente, hablando de informar a la ciudadanía, y ahorita en el proceso electoral pues va a haber muchos ojos y muchas reporteros que van a estar ayudando a que este proceso se lleve. ¿Por qué entonces insistir? En alguna mesa yo también se los pregunté, o no sé, algo comenté. Si es tan costoso los medios de comunicación tradicionales, y que estamos viendo cómo ha perdido la centralidad, y que ahora las redes sociales, es más, llegan, mira, tú puedes pautar un video y según lo que le metas puede ser infinito. ¿Cuánto te gusta que un noticiero de radio lo esté escuchando? ¿Cuál? Por ejemplo, Juan Carlos Zúñiga es el noticiero más escuchado. ¿Cuánto te gusta que lo estén escuchando? 6,000, 7,000, 8,000 personas en redes. No. Radio. En términos generales, en la radio, en carro, en radio de casa. 7, 8. Yo creo que sí. Un video pautado. No, tienes un alcance impresionante. 30,000. O sea, ¿no? Entonces, depende de lo que le metes. ¿Por qué insistir en ese? Porque ahorita así están ya los medios, hacen su agosto. Yo creo que es porque buscan los llamados estos influencers, ¿no? O sea, no nada más es el servicio de dame la entrevista para yo llegar a no sé cuánto, sino que también dame el servicio de que trates de convencer, ¿no? Pero también ahí hay una pérdida, las estadísticas te lo dicen, hay una pérdida de credibilidad en los medios convencionales. Total. Entonces, no sé si como partidos ustedes han evaluado qué tan conveniente sea eso, ¿no? Porque, mira, vemos los periodistas oficiosos, a veces se confunde popularidad con los seguidores que tienen, o sea, los que verdaderamente, porque vemos gente ahí en televisión, por ejemplo, que tiene añales. No voy a decir, porque no sé, por respeto a la profesión, pero hay un personaje, por ejemplo, que en la televisión tiene añales ahí está inamovible, y en radio ha pasado de una radio a otra, porque el rating jamás lo levanta. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Por ejemplo, pues que las televisoras no están precisamente abocadas al público, sino al dinero público, ¿no? A hacer los famosos convenios, y como que queda en segundo término si los escuchan o no, si los siguen o no. Imagen ¿no? institucional. Porque este personaje, si en verdad tuviera tanto jalón, tanta credibilidad y seguidores, pues en la radio hubiera también, ¿no? Entonces, no sé, Edgardo, ¿han evaluado ustedes ese... como partido evalúan cómo se van a conducir ahora en estas campañas, si van a seguir medios tradicionales? Porque bueno, se destina una parte, yo creo que es donde más se gasta, ¿no? En la campaña electoral, en los medios, ¿no? Esta campaña va a ser diferente a eso. ¿Por qué? Porque se han aplicado ciertas reformas y restricciones para todos los partidos, y hablando de pendones, hablando de espectaculares, hablando de barras, eso ya no, hablando de papas, ¿no? Sí, eso se elimina. Pero es lo más barato también, ¿no? Entiendo, pero es publicidad. Pues, Ajá, digo, eso te refiere a que tienes que recurrir a lo más económico o que te puedan tener mayor impacto, y recaemos en lo mismo, caemos en las redes sociales, que son las que al final del día el medio tradicional en radio, en televisión, en periódico lo tienes también acá, y con una mayor facilidad y mucha mayor economía. Entonces,
obviamente el tema de la red social como partido político, el que no le apuestes a una inversión, hablando en términos de estrategia política hacia el candidato, estarían casi pues, destinados al fracaso totalmente. ¿Por qué? Porque sí, los tiempos de aire están muy medidos por el Instituto Nacional Electoral. La oposición es parte del trabajo que tiene estar fiscalizándote a ver qué tanto y tener elementos para en su momento pues interponer alguna denuncia, algún procedimiento. Entonces esas herramientas que antes eran las únicas que se tenían, pues hoy en día ya ves que tienes diversas. Entonces el pensar que la red social no te va a ayudar, como hay mucha gente todavía hoy en día que te dice, oye, pues es que ese es un grupo que ni le creas porque tienes los bots y gente falsa, etcétera, pero al final del día todos se dan cuenta, y prueba de eso ahorita platicamos de 3 anécdotas que lo vimos y hablando de temas diferentes aquí. Pues entonces creo que el tema de redes sociales sin lugar a dudas es algo privilegiado en tema de comunicación social y sobre todo ahorita en un proceso electoral, y el medio de comunicación tradicional no lo tienes que dejar porque de entrada tienes dinero etiquetado pues para utilizarlo en medio de comunicación, solamente que sin descuidar lo otro, ¿no? Ah, sí. Yo en esa parte yo sí te diría, bueno, yo esperaría sobre todo por los eventos relacionados con este agravio ciudadano sobre el uso de los recursos públicos de los partidos políticos. Yo en realidad esperaría que los partidos políticos presentaran campañas austeras y no simularan tener campañas austeras. Creo que eso es una parte muy importante. Creo que al menos en la parte reglamentaria, el que ya no haya pendones, etcétera, pues creo que además también facilita mucho la no contaminación visual. Era horroroso estar viendo los candidatos. Habemos unos muy guapos, pero habemos unos muy feos también. Entonces era una contaminación visual muy fuerte. Oye, ahora estaría bien ahí la candidata de Cabota, ¿no? Bueno, que la vayan a ver. Pero bueno, ¿por qué no los quita? Pero bueno, ahora sí estaba bien. para eso están las redes, ¿no? Ahora bien, yo creo que si bien decía ahorita están los tiempos oficiales, y los tiempos oficiales pues bueno, responden ya a un algoritmo predeterminado de cuánto te toca y a qué horas te toca, ¿no? Pero está la otra parte de lo que puedes pagar, y sabemos que en términos electorales hay una política de topes de campaña que en realidad a lo que vemos a los candidatos les vale mal, ¿sí? Porque vemos los topes de campaña y vemos cómo lo que se gasta en todo, desde despensas hasta, bueno, toda una serie de souvenirs políticos que se dan, y que creo que la gente tiene que estar muy pendiente de esto también, que creo yo que se va a seguir haciendo, pero sí tenemos que cuidar los partidos políticos, en realidad no violentar la inteligencia de los ciudadanos y hacer campañas en realidad austeras y propositivas. ¿Qué me preocupa de la parte de las redes? Me preocupa que se empiecen a terciar y a triangular los recursos, porque como se te va a estar también cuidando la parte de lo que pautas en redes sociales, ¿sí? Creo yo que entonces los actores políticos van a recurrir a quienes tienen espacios o tienen medios en redes sociales para triangular el recurso y que sean ellos los que hablen de ti, los que digan de tu campaña, los que hablen de tu... Sí, las revistas. Exactamente, ¿no? Entonces, en esa parte creo que sí hay que estar muy atentos, muy pendientes de esto. Y eso me trae un poquito a colación lo siguiente, que es algo que hace algunas semanas lo vimos, y que fue pues la publicación del New York Times sobre sí, que además fue una nota que nos la dieron de regalo de Navidad, porque fue el 25 de diciembre, cuando todo el mundo estaba entre que pensando en el recalentado y todavía intentando abrir regalos. El New York Times pues, nos despierta el 25 de diciembre con un reportaje de primera plana, además, sobre México, que hablaba del enorme presupuesto de publicidad que el gobierno de Peña Nieto ha gastado en sus años de gobierno. Cantidades muy fuertes, que posteriormente son validadas por las cifras que da Fundar, esta asociación civil que hace un estudio muy exhaustivo, ¿no? Exactamente. Los expertos está lo debajo de la mesa es 3 veces más, ¿no? De lo que pero se habla, por ejemplo, según las cifras que tiene Fundar,
habla que de enero del 2013 a junio del 2017 el gobierno de Peña Nieto ha gastado 8,000 millones de pesos anuales. Cuando yo escucho ese tipo de cifras y de cantidades... Querían quitarle el dinero a los partidos, ¿no? Y eso es lo que sé. No, exactamente, lo traduzco en hospitales, lo traduzco en sistema de pensiones y jubilaciones. ¿Qué va a costar la reconstrucción del terremoto? ¿Algo así, no? 9,000, 5,000, 7,000 más o menos. Entonces, es indignante que un gobierno invierta. Y eso me lleva a un segundo momento. Y poco efectivo, porque no, de nada ha servido. pues además, ¿cómo es el eslogan de Peña Nieto? Lo bueno también cuenta, pero lo bueno también cuesta, ¿no? Nos ha costado bastante, ¿no? Ahora, eso me lleva a lo segundo, y es el amparo que presenta la Asociación Civil Artículo 19 contra ciertas omisiones legislativas, en que el amparo de artículo 19 va relacionado con la reforma a la Constitución Federal, en el sentido que se regule el gasto público, ¿no? Entonces, ante este amparo y ante toda la información que surge en relación con eso, hay inclusive posicionamientos del Ombudsman de la ONU, que por allá en noviembre del 2017 celebra que el Congreso tenga que aprobar una legislación para que se pueda reglamentar. Ahora hay que ver cómo, ¿no? No, pero fíjate, hay que seguirle la pista, te voy a decir por qué. Porque el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia en relación con esto, o sea, la Corte le ordena al Congreso, a este Congreso que va a salir, resolución de Arturo le Saldívar, ordena emitir una ley que regule el gasto público en publicidad oficial, y nuestros congresistas, nuestros diputados federales, tienen que estar expidiendo a más tardar el 30 de abril, que es el Día del Niño, tienen que estar expidiendo modificaciones a la ley para regular la publicidad oficial. Y hay que estar muy pendientes de esto, porque vamos a estar en el periodo de intercampañas y todo el mundo va a andar jajaja, jejeje, y porque muchos de los que integran la actual legislatura, el actual Congreso de la Unión, pues van a andar de diputados con licencia, y van a llegar una buena cantidad de legisladores nobles, improvisados, sin conocimiento, y pues yo creo que esto... Y muchos de los que se van también tienen ¿no? mucho conocimiento. Entonces yo creo que sí es un tema que hay que darle seguimiento muy puntual, porque ahí está, porque estamos a semanas de que esto pueda hacerse. Y esto creo que es bien interesante, porque si se logra regular, si se logra avanzar en este proceso de poner topes al gasto público y además de transparentarlo, que eso es una parte muy importante, y aquí yo reconozco el trabajo de Leti Cuesta y de Sonora Ciudadana por buscar transitar hacia estos espacios aquí también, y sobre todo porque acabamos de ver que en el último ejercicio presupuestal pues se ha sobrepasado los gastos que el gobierno del Estado ha hecho en materia de comunicación, ¿no? O sea, de lo que se aprobó, se excedieron, pero... 264%. Se excedieron mucho, ¿no? Entonces, creo que sí nos merecemos que el recurso público sea utilizado para lo que debe de ser utilizado, y no para seguir pagando medios. A final de cuentas, pues el gobierno del Estado y el gobierno municipal siguen pagando para que no le peguen. Bien, bueno, ya para cerrar, ¿cuál va a ser el juego que ahora tendrán los medios acá en Sonora, ya centrándonos más localmente en esta elección? ¿Cómo visoras tú, cómo visión los nuevos, los diferentes actores periodísticos, medios de comunicación, los periodistas? ¿Qué vamos a ver ahora? Fíjate, pues como cada 3 años, ¿no? Desde el tiempo electoral hasta el medio de comunicación que cubre deporte está metido en el tema político, y entiendo porque pues es lo que la sociedad está viviendo en ese momento, y cada 3 años se está dando. Hoy que toca elección presidencial, donde hay más movimiento con mayor tiempo de antelación, vemos que el medio de comunicación ya está jugando un papel muy importante. Desde el momento en que esa crítica que el medio de comunicación ha estado haciendo, obviamente
en Sonora, en Hermosillo y a nivel nacional, que hablando como partido, estamos en el gobierno, te puedo decir, la postura de un partido que está en el gobierno, obviamente un medio de comunicación sabe que es una herramienta que la tiene que utilizar, pero también sabe que es una herramienta que le va a estar fiscalizando y que le va a estar siendo figura de contralor. Así debería ser. Así. Claro, una figura de contralor en la que en su momento está en disputa, pues, quién sea el próximo gobernante. Entonces, a eso es lo que muchos medios de comunicación le apuestan, porque ellos también están interesados en ver quién es el que va en número uno en encuestas, que aparte ellos se dedican a hacer encuestas y que ese es otro boleto, ¿no? Pero yo, en el tema a lo local, con un periodo de 3 años de gobierno del Estado, que todavía tenemos 3 años más, pues ahí sí creo que cambia un poquito el panorama de la elección, porque pues se centra mucho más en lo local y en la presidencial. Entonces, los métodos de información y el interés social creo que se diferencia, pero sin lugar a duda creo que hoy en día el medio de comunicación, independientemente de sus convenios que se manejan, hay un hartazgo también social, que ellos mismos están entre la espada y la pared, entre lo que publican y si nomás se van por una afinidad o por algún convenio, etcétera, y lo que socialmente representa su palabra, su pluma, su empresa. ¿Qué les interesa? Pues hay casos que sí creo les interese, pero al final del día le apuestan a algo y le apuestan a esa continuidad que pudiera estar viviendo el gobierno actual, que si estuviera favoreciendo o no. Entonces, pues, realmente no abonan mucho al análisis, a lo democrático, pues, o un análisis bien fundado. Al sesgo que comentaba ahorita la regidora, o sea, podemos encontrar, y citaron aquí a 2 o 3 que se ha visto que tienen una inclinación muy marcada hacia un lado, y vemos otros con la total oposición. Lo importante de esto es medido en campaña sobre personas en específico, no sobre partidos, sobre candidatos. Ahí es donde se juega muy importante el posicionamiento y el trabajo del medio de comunicación. Habrá candidatos y candidatas que no los conocen públicamente o tanto como a otros, y eso es donde las estrategias que cada uno de los partidos debe de utilizar, y sabrá con qué medios. Vuelvo al tema de redes sociales. El tema de redes sociales, sin desaprovecharse, creo que el que tenga más posicionado el name ID, hasta el que menos lo tiene que aprovecharlo, pero coyunturalmente, con una elección en la que en Hermosillo se están jugando 11 elecciones, 11 boletas, pues entiendo que como partido el posicionamiento de esos actores políticos, no como partido, sino como ya un próximo gobernante, ahí sí tiene que ser muy focalizada la estrategia de comunicación, aterrizado a lo local, pues, ¿no? O sea, independientemente de lo que se esté viviendo a nivel nacional, aterrizado a lo local, creo que ahí es donde va a ser la clave del éxito en comunicación hacia afuera, hacia el electorado, ¿no? Bien. Yo lo que sí quisiera señalar, porque va a haber muchos medios que van a estar pagados para pegar y para golpear a una buena cantidad de actores políticos. Yo creo que sí vamos a tener un escenario un tanto sucio, un tanto de agresión, un tanto de descalificar. Y te lo digo porque así como en su momento hubo un periodista que sacó en su columna que yo debía unas multas del carro de mi esposo, y yo dije, bueno, si eso es lo más malo que puedan hablar de mí, pues qué bueno, ¿no? Se vuelve halago, ¿no? Sí, pues, o bien un periodista o un pseudo periodista, como tú decías, que me señala o que me tacha de arrabalera porque... ¿Y nunca has cruzado palabra con él? No lo conozco. Y me señala de arrabalera porque fui y me senté con el personal de recolección de basura para platicar sobre la preocupación de ellos cuando se hablaba y se especulaba de que se iba a privatizar, y digo se especulaba porque fue una declaración banquetera en su momento del secretario del ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber un terreno de descalificación, porque va a haber quienes van a pagar para descalificar. Entonces, para mí, creo que de las estrategias, y creo que el Movimiento Ciudadano ha sido muy creativo
además porque el recurso es poco, pero creo que hemos ganado el espacio de redes más que otros partidos políticos. Tenemos muy buen manejo de redes, Sí, tenemos un buen posicionamiento de redes y sobre todo algo bien importante, porque bueno, yo he hecho análisis de los principales actores políticos y yo te puedo decir que hay actores políticos que tienen muchos seguidores, pero al final de cuentas los seguidores no te dan likes a veces, ¿no? O sea, perdón, los seguidores no te representan votos, ¿no? Okay. Entonces veo a candidatos con muchísimos seguidores, sí, pero con cero interacción. Entonces, pues ahí hay páginas, ¿no? Donde ya sí, puedes hacer una auditoría y que te indica cuántos son bots y cuántos son trolls. Creo que lo interesante es construir una comunidad en redes con la que puedas interactuar permanentemente, con la que puedas dialogar a través de redes sociales, y al menos eso es algo que yo he cuidado en mis redes sociales y que creo que los actores políticos del Movimiento Ciudadano tenemos esa tendencia y tenemos esa posibilidad. Construir comunidad a través de las redes y construir comunidades a las cuales pues pretendemos informar de todos estos escenarios. ¿Qué aporta o qué han aportado históricamente los medios de comunicación tradicionales en campañas acá en la localidad? Yo creo que tampoco podemos generalizar. Bueno, no generalizar, pero sí hablar de un común denominador, ¿no? Creo que se ha aportado poco, se aporta poco al análisis, a una verdadera confrontación de ideas. Yo creo que más que los medios en general, yo creo que hay ciertas figuras dentro del ejercicio periodístico que nos han nutrido con ese análisis que todos esperan, ¿no? Yo te podría señalar Juan Carlos Zúñiga, por ejemplo, es algo que Juan Carlos hace permanentemente y creo que no va a ser la excepción en este contexto electoral que se avecina. Creo que Juan Carlos va a ser un observador muy puntual de las interacciones políticas, ¿no? Entonces, en términos generales, yo creo que a los medios tradicionales no les interesa el análisis político, claro, ni les interesa generar información para el debate, para influir en la vida democrática, no les interesa vender, posicionarse, claro, etc. Entonces yo apelo a todos aquellos profesionales de la pluma que en realidad quieren contribuir a este ejercicio de diálogo y de debate, que estén ahí, que estén junto con nosotros y que en realidad nos ayuden a construir un ejercicio ciudadano de información que se vea reflejado en las urnas el 1 de julio. Muy bien, excelente. Hablando de lo local, ¿qué es lo que han aportado, no? Vemos en lo local que han existido y existen medios de comunicación impresos en los que han sido demasiado tendenciosos y que eso llegó hasta a la gente de la colonia, ¿no? A lo mejor hasta la gente que no consumía su producto sabía que pues lo que manejaba, hablando del tema electoral, encuestas, donde decías un número mayor o menor, pero que de la realidad era otra, y creo que después de cierto tiempo ese periódico local aquí perdió mucha credibilidad hablando del tema electoral. Posteriormente se vinieron otra vez las redes y pues fueron perdiendo lo que todos los periódicos pierden, pero es ese sesgo que forman y que de plano como se centran en un solo papel en el que su negocio es solamente su negocio y se le acaba pues en 3 años, ¿no? Entonces eso es donde vemos que al contrario, lejos de aportar, ellos mismos se encargan de generar esa autoboicotea. Y fíjate, yo convivo permanentemente con estudiantes en la Universidad de Sonora y ellos, es más, a mí me molesta que no conozcan un poco de los medios tradicionales, pero al final de cuentas sus rutas de información son otras. Cómo se mueven en términos de las búsquedas que realizan son otras, hay que entenderlas porque hay que ir por ellos en términos de verlos como una comunidad. ¿Cómo ando rankeado? Como una comunidad que tiene que venir. Como una ensalada de tópicos. Te voy a invitar un día para que platiques con ellos. Doy un curso muy interesante, pero te digo, esa comunidad de jóvenes que tienen la capacidad de definir la elección, tenemos que invitarlos a que participen, pero yo creo que cuando voltean a ver a los actores de la política, pues les da una hueva impresionante porque
porque hay de todo, hay de chile, de Sí, chile sí, sí. dulce y de manteca, y la gran mayoría de los actores políticos tienen muy poca credibilidad. Sí, claro. Entonces, sí hay que generar empatía con ellos, pero sobre todo hay que generar una credibilidad para que se animen a salir a las urnas. ¿Sabes qué está abonando también? Quizás inconscientemente están los mismos políticos abonando a esa, bueno, siempre han abonado, ¿no? A que tenga la poca credibilidad, pero en el sentido de querer recuperarse en lo personal o para su partido, y se lo decía en la entrevista que tuve con María Dolores, el decir, somos ciudadanos, y que los ciudadanos, y ciudadanos para allá, para acá, como demeritando a la misma política, pues, ¿no? Cuando la política no es lo que mancha esto, sino el que ha ejercido la política. Y no sería mejor, en lugar de quererse desmarcar, de quitarse de la espalda ese desprestigio que traen los actores políticos, pues mejor tratar de dignificar lo que es la política y no separarse y decir, es que yo soy ciudadano, no soy tan político, oye, pues, o sea, como que se autosabotean. Además, ¿quién les va a creer que son unos ciudadanos fuera de lo político? Pues no, definitivamente. Yo soy un actor político ahorita. Sí, ¿no? claro, o sea, claro. Yo vengo de la academia, o sea, era una ciudadana común y corriente, y ahora soy una ciudadana que tengo la capacidad de tomar decisiones políticas. Sí. Y eso me da a mí una responsabilidad muy fuerte, pero al menos creo que así como yo entré a participar, creo que esa ha sido un poco la ruta de movimientos. Eso sí, los espacios se tienen que abrir, ¿no? Y no solamente tener un reducto y un cuello de botella donde sean los mismos o los apadrinados los que están participando en la cosa. Eso es lo que vemos, ¿no? Sí, eso es desgraciadamente. Me da risa, por ejemplo, por ahí algunos independientes, por ejemplo, David Figueroa, que dice, sin partidos es mejor. Claro, tiene 15 minutos fuera del PAN y ya es un ciudadano apolítico. Pues es que mira, en serio que cosas peores se verán, dice la Biblia, pero yo me sorprendo cómo de repente ciertos políticos pues eran tachados como la mafia del poder. Y 3 semanas después, pues resulta que son los protagonistas del cambio verdadero, ¿no? Entonces, yo no entiendo. Qué bueno que me está bueno, porque ya me hubiera saltado. Pero sí son de la... En lo local, pues el partido que acabas de mencionar, Morena, nos va a aventar a una candidata, ahorita está de precandidato, o no sé cómo le llaman ellos. Coordinadora. Coordinadora, entonces va a ser la candidata por Morena. Sí. Panista. Panista, padrecista. De Puerto Peñasco, que tiene 2 años aquí, por eso le da la legalidad para poder participar, pero que no sabe citar 5 colonias en el bolsillo de las problemáticas. Entonces, oye, pues eso es lo que ha manchado a la política, ¿no? Ese es el pragmatismo, pero no la política por ser política. Entonces, y aterrizando ese ejemplo a redes sociales, pasa muy seguido que en redes sociales fingen o simulan que su trabajo lo están haciendo ahí, pero no te conocen la calle, la colonia, el sector, y algo que el PRI ha hecho durante mucho tiempo es eso, pues no ha perdido, independientemente lo que no te vayas de más, porque ahí Brenda Jaime se vio muy mal. La verdad es un trabajo territorial que el PRI ha caracterizado. Yo empecé en esto en el 2005 y desde ahí empezamos, y yo veo que no se ha perdido esa esencia territorial del partido. Es que yo creo que todos los partidos tienen, por ejemplo, Morena tiene su gente que trabaja en sus estructuras, que trabajan territorialmente. Desgraciadamente están tomando decisiones populares y yéndose por quién le puede generar votos a base de una estructura, sobre todo basado en lo económico, lo que estamos hablando. Ese es el problema. Pues ahora tiene muchos candidatos, va a tener muchos candidatos el PAN, porque ahora se volvieron semillero. O sea, está David Figueroa en la Independiente, va a quedar él o Barraza, ¿no? Está Celida López en Morena, el Charlie León en Movimiento Ciudadano. ¿Quién más? No, y ellos son como 6 los que están ahorita que no han salido. Ahí luego pues está el mismo PAN, ¿no? Entonces, yo creo que pues el único que va a tener de cepa va a ser el PRI, fíjate. Que mañana Suelta la primicia. Mañana no pasa de las 10 de la mañana. ¿Quién mal? Bueno, esto fue Sala de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. Gracias.